Hola, buenos días. Yo soy Mati Tota y trabajo principalmente con el Visón Europeo, tanto ex situ como in situ. Entonces, trabajando con el Visón Europeo, hay que trabajar con el Visón Americano, claro. Y os voy a contar un poquito qué ideas tenemos y, como veis, el título es bastante ambicioso. Ya me gustaría saber cuál es el método más efectivo y cómo acabar con la población del Visón Americano en España. Pero no sé si llegamos en esta charla a este punto, pero alguna idea nueva igual nos sale. Pero decir también que soy de Estonia, entonces mi español tiene un toque estonio. Si no me entendéis bien, yo les decir de tío para que no entiendo nada que hablas. Entonces, vamos a ver esto. Sí. Bueno, ya sabéis que valorar efectividades de distintas metodologías para control de cualquier especie es un tema complicado. Ya sabes, una captura es una función entre muchas variables, del año, del periodo del año, de tipos de trampas, experiencia de persona, hábitats, necesidades, etcétera, etcétera. Y por tanto, vamos a ver un poquito cuáles son ejemplos con otras especies, con otras erradicaciones, cuáles son las experiencias del control de erradicación del visón americano en Europa, también en España, y luego hablamos de a ver si hay necesidades de mejorar la efectividad. Pongo algunos ejemplos y luego hablamos ya de las posibilidades de mejorar y a ver si sacamos algunas conclusiones luego. Bueno, ya sabéis, especies invasoras es una amenaza importante para la biodiversidad y de verdad que la erradicación es una de las herramientas importantes para minimizar este impacto ecológico. Por decir que en Europa existen 71 mamíferos invasores, según un artículo que ha salido hace poco de Genovesi, y han hecho un listado en este artículo del impacto de distintas especies invasoras exóticas a fauna autóctona, y el ganador claramente es el visón americano, que afecta por lo menos 40 especies autóctonas. Bueno, la pregunta de Desman es que estoy también en el listado, ¿no? Pues supongo que sí, ya se ha comentado varias veces. Además, si el desmán está fragmentado y quedan poblaciones pequeñas, pues los problemas de poblaciones pequeñas son bastante distintas de poblaciones grandes. Cuando una población es pequeña, pues sabes, cada individuo tiene muchísima importancia, y una nutria, un visón europeo o un visón americano, que carga dos hembras en un mismo año puede acabar ya con una población pequeña. Entonces la relación entre el visón americano y el desmán, sí, puede que existe. Pero creo que el desmán también tiene otra relación importante con un variable, es el guante amarillo. Por lo menos la mitad de las fotos han salido en las presentaciones con esos guantes amarillos. Porque los próximos 20 años, por favor, sigan usando esos guantes. ¿Vale? Puede que sea de ahora. Bueno, erradicación de las especies exóticas, sorprendentemente, es una de las acciones más efectivas de la conservación. Me sorprende un poco, ¿no? Parece tan difícil acabar con una especie invasora siempre. Pero, principalmente en el caso de los mamíferos y de las aves, y especialmente en las islas, en el caso de roedores. Además, se ha visto efecto bastante positivo. Después de la erradicación de 5 especies, 2 han mejorado su situación después de una erradicación. Pero en las zonas continentales hay pocas erradicaciones con éxito. Bueno, se puede hablar de coipo, por ejemplo, en Inglaterra, pero también ardilla gris, por ejemplo, en el norte de Italia, que se ha ido de las manos y no se ha conseguido. Hay muchos ejemplos. Hay visón americano en los 20 países en Europa. Bueno, hablamos de los mustélidos. Según la famosa Carolyn King, que trabajó mucho en Nueva Zelanda con distintos mustélidos, que dice tan sencillo las cosas, dice que los mustélidos son difíciles de observar y detectar y capturar. ¿Por qué? Porque tienen una resistencia activa a las trampas. Es por variación estacional frente a la captura o variabilidad individual. Porque hay comportamientos distintos dentro de una especie, dentro de una población. Unos menos confiados, otros más confiados, unos entran más fácilmente, otros menos.
Primero cogemos los lisos que entran fácilmente, luego quedan unos que son un poco más listos, los lisos crían entre ellos, crean una generación lista, posiblemente. Bueno, entonces, y además muestran una elevada capacidad de dispersión y colonización. Y entonces, por eso viene la falta de oportunidades de encontrar una trampa, y especialmente si las trampas o el periodo del trampeo es corto. Parece muy sencillo, como que sabemos todo eso, pero de verdad que ella tiene detrás de cada palabra aquí miles de datos, de agradecimientos, de capturas, cosas. Bueno, he tenido suerte de sentar a su lado hace un mes y la tocó con mi mano y puedes tocarme, ¿no? Y que disfrutó que llegara aquí. Bueno, hablamos de los proyectos de erradicación de visón europeo en Europa. Como ya sabemos, las islas suelen tener más éxito. Y de verdad, hay por lo menos 3 proyectos con más o menos éxito en Europa. Pues en Finlandia, por ejemplo, en las islas pequeñas, en 2 zonas distintas, durante los 10 años se ha limpiado las islas pequeñas de los bisones americanos, aunque se ha detectado luego una recolonización. Que pasan nadando directamente unos 4 o 5 kilómetros en el mar Báltico, sin problemas, otra vez a las islas. Las islas que están un poco más lejos, unos 10 o 20 kilómetros ya no. En las islas del norte de Escocia, Uist y Harris, también han tenido proyectos bastante con éxito. Una isla limpiada del lodo y de otra isla, parte de la isla limpiada. Y luego en Estonia, la isla Hiiumaa, también se ha eliminado pues, un territorio de 1000 kilómetros cuadrados de bisón americano. En la zona continental hay más pruebas que realmente acciones de conservación. Por ejemplo, en Inglaterra, entre 2003 y 2007 se empezó a trabajar en el río Thames. Se ha empezado a usar las plataformas flotantes y se ha visto el éxito de este método. En Francia se ha intentado hacer una esterilización, una experimental. Han esterilizado casi 500 ejemplares, pero es una pena que se ha quedado sin publicar pero sabemos que éxito no ha tenido. En Bielorrusia, durante los 10 años, se ha conseguido hacer una erradicación, trampeando 2 veces al año, han reducido la población más del 80% y han visto recuperación del bisón europeo y muchas otras especies, como rata lopera o aves acuáticas. Pero desafortunadamente el 2001 ha terminado este trabajo y el 2003 me ha dicho Vadim Fedorovich que ya no queda ningún europeo. Entonces, eso es lo triste. Luego hay un par de proyectos marcha de conservación, de erradicación fuerte en España, claro. Hablamos de más de 5.500 capturas desde 2003. Y el norte de Escocia también. Es una cosa interesante. Han conseguido limpiar un territorio bastante grande del bisón americano. Es más de 10.000 kilómetros cuadrados. Ahora hablan casi de 20.000 kilómetros cuadrados. Ya es un territorio majo. Bueno, a ver qué podemos aprender de estos proyectos. En el caso de Finlandia, en las islas pequeñas, se han usado distintos métodos. Trampeo, tiros, incluso perros. En Estonia, en la isla Hiiumaa, pseudo seco. Y también ha tenido una gran importancia la experiencia de persona. Fue el Vadim Fedorovich de Bielorrusia con su equipo. Y han hecho 4 periodos de trampeo, cada periodo de entre 20 y 40 días. Y lo han limpiado el territorio en un año y medio más o menos. Desde 2001, cuando cogimos último, hasta ahora no hemos cogido a ningún americano, aunque trampeamos y buscamos cada año. En Bielorrusia, durante los 10 años que he dicho, han usado trampas de madera, trampeo en río y búsqueda de las huellas como un método paralelo para monitorización, a ver cuántos quedan. Y otra vez la experiencia, ha tenido mucha experiencia, mucha importancia, tanto del conocimiento del sitio y de la especie. Y en Reino Unido, en Escocia, en Inglaterra, como he dicho ya, las plataformas flotantes, pero también el número de los voluntarios y la coordinación, especialmente, han tenido una muy correlación positiva con los resultados. Más voluntarios más han cogido. Entonces, bueno, algo podemos aprender. Y en España,
bueno, esto un poco refleja la situación de los mapas que he enseñado a Azu. Se asusta un poco, porque aquí, pues, aquí un poco empiezan las crisis, se baja el esfuerzo, pero al mismo tiempo sube el número de las capturas. Entonces preguntamos qué pasa, que somos cada vez más efectivos, pues porque cada vez tenemos más ciudadanos americanos. Pues posiblemente son las dos cosas, porque, claro, creo que sabemos trampear más que hace 10 años, pero los mapas de Azu realmente asustan y seguramente hay más visón americano. Entonces la pregunta sería que, no sé, seguir así tenemos que cambiar algo. Yo digo por si acaso que no quiero desvalorar el trabajo de ningún trampero, de ninguna zona donde se trabaja. Cualquier persona que ha puesto una trampa para mí tiene muchísimo valor. Sé que el trampeo es un trabajo duro, especialmente cuando se coge pocos fichos. Se vas cada día, no coges nada, cualquier tiempo tienes que estar fuera. Es un trabajo duro y creo que todos, en todos los sitios se ha hecho que se ha podido o un poquito más. Pero aún así, los resultados son un poco preocupantes. Traigo un par de ejemplos. El caso de Álava es un modelo típico de una erradicación o control. Bueno, el objetivo es erradicación, pero realmente es un control. Aquí vemos fase 1. Se comienza de la polarización, se detecta la especie, se aprende cómo trabajar y entonces en un par de años, en fase 2, se ponen las pilas. Vamos a machacar, reducimos la densidad, cogemos un par de años, muchos fichos, varios. En primer día 3 o 5 bisones americanos. Y en fase 3 seguimos manteniendo el esfuerzo de trampeo y queda, cada año se coge algo, a veces más, a veces menos, y así casi 10 años. El esfuerzo de trampeo en promedio es unas 4.000 trampas noches, principalmente Cuenca del Zadorra, pero también otros ríos como Ayuda. Y bueno, nos falta una cosa, nos falta erradicación total. Que sea 8 años sin capturar ninguno, podemos decir que ya lo tenemos, pero seguimos teniendo. Y si paramos de trampeo, pues es lo mismo que ha pasado en Bielorrusia. En el 2014 podemos decir que ya no queda ningún europeo. Otro caso, el río Algería en La Rioja, que Luis ya se lo ha comentado bastante sobre este tema. Voy a repasar un poquito. Este río ha tenido una buena densidad de europeo en el 2007. En 2011 se detecta aquí el bison americano, un núcleo formado pequeño. Entonces, ¿qué se hace? Se reacciona rápido, se sube el esfuerzo casi 2 veces y se organiza 3 trampeos con un esfuerzo elevado en los próximos 1 año y medio, casi en 2 años. Y sí, bajamos la densidad del bison americano, pero queda aún. Y además, el bison europeo en el mismo río también va bajando. Además, desde 2011, desde aquí, cogemos siempre mismos europeos, no hemos detectado reproducción. Entonces es preocupante. No sé si hay depredaciones, molestia o no. Alguna igual hay, pero no cogemos. Pero es una situación preocupante y parece seguir este modelo que fue en Álava. Aquí es un pique donde cogemos mucho y luego empezamos a coger poco. Yo espero que lo exterminamos cuanto antes, pero bueno, es otro caso. Entonces la pregunta es ¿por qué es tan difícil erradicar al bison americano? A veces con estas preguntas va bien leer unos documentos viejos, que nos parecen viejos, por ejemplo la guía de erradicación de UICN de 2001. Hay cosas que valen también el día de hoy. Se presta mucha atención a detección temprana y respuesta rápida. Si tardamos un poco, se nos va de las manos. Detección temprana significa que hay que tener una monitorización en los puntos de alto riesgo. Y respuesta rápida, claro, depende de un par de cosas. Hay algunos casos que he dicho que con la guía de Gris, por ejemplo, en el norte de Italia, se ha ido de las manos. Principalmente por falta de finanzas. Lo detectas y sabes que ahora hay que actuar, hay que ir a rampear, pero hay propuestas para eso, ¿no? Igual tardamos otro año con eso. Y también proceso de autorización. Creo que en España no es el caso, pero muchas veces en muchos países sí. Ahí mismo en Italia.
han discutido casi unos 2 años hasta que han puesto de acuerdo qué método usar y cómo. Y cuando han ido al campo, estaba por todos los sitios, ardilla el método que han elaborado para una población pequeña, pues ya no funcionaba exactamente. Luego, claro, prevención frente a nuevas intrusiones, las granjas, en el caso del bisón americano. Hasta que hay granjas, imposible erradicar. Siempre escapan de las granjas, más o menos, pero siempre. Y luego, claro, ayuda mucho si tenemos los objetivos claros. Pero que, a ver qué vamos a hacer, control, erradicación y cómo medir el éxito luego, realmente. Y si tenemos objetivos claros, hay que evaluar la viabilidad, parámetros biológicos, socioeconómicos, a ver si es viable o no. Y luego los métodos, tanto de erradicación como monitorización, antes y después. Ahora mismo en España, de forma estandarizada, se usa solo un método. Trampeo en vivo. Se usa también búsqueda de las follas, de excrementos, pero es como una cosa complementaria, no se hace según un protocolo, ¿no? Se hace, pero... Y un solo método, ¿no? Queremos o no, siempre tiene sus limitaciones, hablando de erradicación o de monitorización. En el caso del bisón americano, una de las limitaciones es detección tardía de la especie invasora. Claro. Muchas veces vamos a trampear cuando ya sabemos que el bicho está ahí. Entonces, si tenemos suerte, es un dispersante y lo cogemos, pero algunas veces ya es un núcleo y empezamos a luchar, a intentar controlar, y ojalá si lo conseguimos, el controlar o incluso la erradicación, pero siempre estamos un poco medio jugando. Luego, en las condiciones de baja densidad, tenemos baja efectividad de captura. Por ejemplo, los últimos 4 trampeos en Álava, hablamos de unos 1200 trampas noches y hemos cogido solo 2 ejemplares. Pues están ahí, pero 4 trampeos para coger 2 bisones americanos es baja densidad, baja efectividad. Y si trabajamos en un amplio territorio, claro, contamos con un alto coste. ¿Y qué nos dicen las recomendaciones del UICN? Detección temprana, parámetros socioeconómicos, respuesta rápida. Pues vemos que tenemos un pequeño problema. Además, una cosa muy importante, que en los ríos, con presencia de las 2 especies de los bisones, las recapturas del bisón europeo nos molestan mucho. Siempre. El bisón europeo es un poco cabezón. Son, como en inglés dicen, trap happy. Ponemos las trampas, cogemos, hay 3-4 americanos y 3-4 europeos. Vamos a hacer otro trampeo, cogemos otros mismos europeos. Y no una vez, 5 o 6 veces. Arriesgamos que mueran en la trampa o rompen los dientes o cualquier cosa. Además sabemos que los guardas han visto, nos dicen que sí, que sigue americano ahí, entonces ¿qué hacer? Arriesgar que matamos con un par de americanos o tenemos que ser de alguna forma más selectivos. Es difícil trabajar contra las especies ya están mezcladas, claro, sufren los pobres europeos. Entonces, igual tenemos que estar pensando más en otros métodos. Uno de los métodos que hemos un poco comprobado y que se está usando en distintos proyectos es un trampeo con sistema automático de aviso. Te manda un aparato, un mensaje de SMS, te la captura y no tienes que ir al sitio cada vez. Pues tienes un ahorro económico, no tienes que hacer cada día igual 100 kilómetros para hacer el trampeo. Y este método pues, permite mantener trampas abiertas durante un largo periodo. No tienes que ir solamente a cebar o cuando hay captura. Pero claro, es útil especialmente en las zonas con baja densidad, porque si tienes muchas capturas, tienes que ir de todas formas cada día. Justo, por ejemplo, las cabeceras de ríos, el hábitat de Tesman, donde pues, que hemos visto que se coge pocos bisones americanos en los tramos altos. Claro, el tramo alto es más pobre, no hay muchos, pero importante es cogerlas. Entonces, una posibilidad sería alargar el periodo del trampeo. Y este método podría ayudarnos un poquito. Limitaciones son que este método necesita cobertura y también personal cualificado. Es un rollo de electrónica y nosotros en Salburgo hemos usado en 2012 con algunas trampas y realmente hemos visto que en vez de ir a 11 días al campo hemos ido solamente 7 días. Hemos tenido un ahorro de
ahorro de 36%. Claro, estos aparatos tampoco son baratos, valen unos, recuerdo que eran 500 euros o por ahí, además línea telefónica que hay que tener, pero a lo largo del tiempo puede que va compensando. ¿Cómo se funciona? Es así, es un aparato así pequeño, con los cables, una antena puesta aquí, y el sistema de funcionar es que tienes aquí un imán, un sensor, que la puerta está abierta, están juntados. Si la puerta se cae, se separa el imán del sensor y te manda un mensaje. Sabes que trampa número 4 tiene captura. Bueno, si hay muchas trampas es un rollo, porque vienen muchos mensajes y como es mejor tener un teléfono por eso. Y mejor no poner los nombres de las chicas a las trampas, claro. Sin problema. Marina me manda para no meter un mensaje. Me dice que no. Bueno, tiene sus métodos, bueno, sus puntos positivos y sus limitaciones. Otros métodos. Hemos hablado varias veces ya un poco de las plataformas flotantes, entonces, ¿qué es eso? Es un método desarrollado en Inglaterra específicamente para la erradicación del bisón americano. Éxito está comprobado en Inglaterra y ahora ya en más países, en Portugal, por ejemplo, o en Alemania, están ahora en Francia. Y vale tanto para detección como para captura. Y realmente no es una tontería. Ha descubierto este método Dr. Jonathan Reynolds y ha recibido un premio importante en Inglaterra por este método. Entonces, el método es así que se suele es recomendado poner una plataforma por 1 kilómetro de río y se ha comprobado que tiene un mínimo riesgo solamente no detección, comprobado en otros métodos, búsqueda de las huellas, trampeo. Si hay americanos se suele, no sé, tienen una curiosidad, no sé si es por el túnel que está encima de la plataforma o es porque está flotando en el río, siempre se va encima casi. Y se ha demostrado una mayor efectividad de captura, pues a lo largo de 4 años, principalmente en las condiciones de baja densidad. Con 36 trampas noches consiguen una captura, es un buen resultado. Además, 1/3 de las capturas en el primer día se detecta principalmente, bueno, como un promedio en 10 días, las huellas del bisón encima de la plataforma. Y desde ahí, si ponen trampa, pues en 3 o 4 días lo cogen. Pues hemos hablado de necesidad de detección temprana y respuesta rápida. Parece casi demasiado bonito, pero si realmente funciona así, ¿por qué no? Tiene sus ventajas, claro, entonces vale para el trampeo como para la monitorización. Tiene mayor detectabilidad y efectividad de captura y permite realizar una monitorización durante un periodo largo. Se dejan las plataformas al río para 3 o 4 meses, cuando un trampeo es normalmente 10 días solamente. Da mucha más información. Sus limitaciones en España igual son que ríos con corriente rápida. Si la plataforma está bailando ahí y moviéndose todo el rato, igual no suben. Pero y ríos muy visitados por la gente, pues pueden traer unos robos. Aún así, hemos hecho una pequeña primera prueba en España y tuvimos mala suerte. Hemos colocado el río, 2 días después han soltado un embalse, el río ha subido un montón, y les volca y se va a García y eso. Pero bueno, 5 han quedado bien, desde los 5, 3 tuvimos huellas en 2 semanas. Entonces, en un río, en el Bajaría, donde están las 2 especies. Entonces, es curioso. Seguimos con eso, espero que en un año os pueda contar de los resultados realmente positivos con más datos. Pero parece funcionar. ¿Y cómo funciona este método? Es una plataforma, 1,20 m me parece, por 70 centímetros, así. Tiene un túnel encima, y aquí dentro del túnel, en el suelo tiene un agujero. Ahí se mete una esponja, se cubre con una mezcla de arcilla y arena, se vende en Inglaterra, track clay, mira qué chulo. Se cubre, se mete dentro del túnel y dejas arriba. El primer fase es colocarlas, el segundo, en 2 semanas vas a revisar donde encuentras las huellas encima. Estas huellas son en la bajería. Entonces se coloca la trampa. Y parece funcionar. Otros métodos. Fototrampeo. De forma así, local y puntual que está usando, pero es un método muy usado y comprobado para la detección de varias especies. Y si
quizás según un criterio, es una cosa más, una cosa complementaria. Pues, aquí veis que, bueno, ¿qué os parece? Es un bisón europeo o americano. Quien dice que es americano, levanta la mano, por favor. Ninguno, funciona. Se puede identificar la especie. Tiene sus ventajas. Vale para monitorización como un complemento. Permite realizar también un seguimiento durante un periodo largo. Las cámaras son cada vez mejores, digitales, no hay que ir a la guía a ver la cámara. Son no invasivos también, pensando en el bienestar del animal, especialmente en las zonas del bisón europeo, y se tiene un ahorro económico. Las limitaciones, claro, es solo para detección, no es para captura, y también hemos tenido algunos robos, y se podría adaptar este método al trabajo con el bisón americano, el bisón europeo, para detectarlo primero, tener una vigilancia en los puntos donde hay un riesgo alto, y si detectas hay una foto, oye, americano está aquí, puedes dar una respuesta rápida y ir a trampear. Conclusiones. Bueno, sabemos que el bisón americano es cada vez más abundante y es difícil de erradicar, la verdad. Y un solo método de trampeo vivo parece no ser suficiente. Existe una necesidad entonces de mejorar la efectividad de captura, de detección, de monitorización. Para ello es necesario, claro, revalorar un poco los objetivos que queremos hacer ya en esta situación que tenemos una amplia expansión del bisón americano. Analizar las viabilidades de las actuaciones y garantizar una coordinación a nivel global. Incluir distintos métodos, adaptándolos a cada zona, claro. No se puede ir que ahora la historia estemos en toda España así, un poco se... Y muy importante, como en Escocia, por ejemplo, depende mucho de los voluntarios, involucrar más personal al control del bisón americano. Está muy bien que están involucrados ya los guardas, es como en Burgos o Castilla y León o en otros sitios, entonces está trabajando con los guardas, es genial. No puede hacer ese trabajo solo con 3 o 4 expertos. Si conseguimos involucrar más personal aún, y con los métodos no invasivos, pues tenga un pescador 2 fototrampas, se los pone ahí, es más información para nosotros. Si tenemos más información, pues el resultado será mejor. Que si es como intentar a pintar algo, hacer un cuadro, pintar un cuadro, apagamos las luces y si no veo que hago, luego veo que horroroso que salga, pero si pongo las luces, veo que hago, entonces sale mucho mejor. Si sabemos qué tenemos en el río, creo que nos va muy bien, que ayuda a controlar un poco la situación. Y bueno, muchas gracias por la atención. Turno de preguntas, Madis. Madis, yo quería preguntarte, bueno, yo entiendo que las balsas, las jaulas colocadas en las balsas, pueden suponer una ventaja en ríos con medios o grandes, que, o sea, tú muy bien has comentado que en ríos pequeños, torrenciales, pues es muy complicado porque probablemente, claro, en ríos grandes con un curso, con un cauce potente y que te puedas, porque otra cosa de la que nos has hablado es que dificulta la revisión. O sea que yo en ríos pequeños o en ríos, esto no le veo ninguna ventaja. Porque al dificultar la revisión, esto no ofrece ninguna ventaja sobre la colocación de la trampa al lado del río, pero sí es muy interesante en ríos con un curso más grande, con un flujo menos complejo. O sea que esto me parece una ventaja sobre la jaula solo para ríos grandes con unas características determinadas, porque si no lo que hace es dificultar la revisión de la trampa para el trampero. En ríos pequeños no me parece una ventaja, pero sí en ríos medianos o grandes. Sí y no, porque yo creo que no dificulta solo para poner la plataforma. Realizar lo hago fácil, siempre se pone pegado con la orilla, lo puedes realizar desde la orilla, no tienes que meter con validador al río. Y yo creo que aumenta mucho la efectividad del trampeo. Poner la trampa, pues está muy bien. Además, si una vez detectas las huellas ahí, ya sabes que mueve ahí, es como una playa en el río, siempre sabes dónde andan los bichos, pones la trampa y lo coges, bichos. Pero sí, yo creo que justamente muy interesante desde este punto de vista de la monitorización. Normalmente se trabaja, pues te deja unas 2 semanas, se revisa todas las plataformas, y ahí donde se ve las huellas, se ponen las trampas y en 3 o 4 días se suele coger.
Luego se borran las huellas otra vez y se deja por otras 2 semanas. En Escocia, por ejemplo, cuando han limpiado esos 10.000 kilómetros cuadrados, se trabaja un cuenca, otro cuenca. Se cubre una cuenca con las plataformas, deja por 2 semanas, luego ponen las trampas, repiten 3-4 veces hasta que no coge ninguna y hasta que no vean las huellas encima de las plataformas. Entonces, vuelven a otra cuenca. Pero siempre dejan las cuencas limpiadas, algunas plataformas puestas, para detectar una recolonización. Y de los ríos pequeños que me he preguntado, si conoces bien el sitio, seguro que la gente que está en la línea de campo guarda y conoce muy bien los ríos. Nosotros, por ejemplo, en el río Nojería, en primera vez, que es un río que tiene un corriente, vamos, pateas un poco ahí, siempre encuentras los sitios donde se puede poner un meandro, una poza, un poco una presa natural, un poco un tronco caído al río, siempre se encuentra sitios, se puede poner a ríos pequeños también. Cuesta un poco en los que tienen mucha caudal, así, mucha corriente, cuesta pescar un poco, pero una vez sabiendo ya los sitios, se puede trabajar perfectamente. Julio. Sí. Madis, entiendo que el trabajo de los escoceses, de Bryce, ¿no? Me parece, Sí. Que está teniendo estos buenos resultados. La pregunta es, ¿podría ser porque el comportamiento del bisón americano es ligeramente diferente al de otros mustélidos parecidos del género mustela, con sus relaciones más fuertes con el agua? Es decir, un mustela nos iría por las orillas, tipo turón o bisón europeo, y la curiosidad de comportamiento del neobison, ¿no?, es el que quizá da los buenos frutos de subirse por la islita siempre para curiosear. Puede tener ese componente de comportamiento diferente, ¿no? Quizá. ¿Cuál es tu opinión? Sí, parece ser así. Además, se ha demostrado que es más selectivo este método. Por ejemplo, un trampeo en la orilla se coge más guinetas de carduñas, pero encima de las plataformas se suele coger casi solo americanos. Bueno, alguna carduña a veces si está pegado con la orilla pasa también. He visto huellas de carduña encima, hemos cogido el turón. Y la pregunta es, ¿sí? ¿Cómo reaccionaría el bisón europeo en este tipo de trampas? ¿O tenéis alguna experiencia? Gracias por esta pregunta, he olvidado comentar una cosa. Fuimos bastante contentos con esta idea en Estonia hace 3 o 4 años en la isla Hiiumaa, haciendo monitorización con televisión europea, con la Olimpiada del Americano. He colocado bastantes plataformas y pasaban olímpicamente de ellos. ¿Ah, sí? Sí. Eso es muy buena noticia, ¿no? Hablo de pocos datos. Bueno. Trabajamos en ello. Si realmente funciona con el americano y tiene menos éxito con el europeo, sería genial. Claro. En un río donde están las dos especies y donde estamos luchando cada día. Y si entran más americanos ahí, evitamos recapturas de europeo que nos molesta siempre. Pero no digo que es así, es mi impresión. Gracias. ¿Perdón? En trampas, como hay tan pocos, no tenéis. En Álava tuvimos un proyecto con 5 o 6 plataformas y tuvimos varias capturas de turón, tanto en las trampas en la orilla como en las plataformas. Sí. Ahí no se ve, pero había otra foto que habías puesto donde creo que habéis modificado la plataforma con 2 barritas de esas para hacerla más selectiva. ¿Habéis llegado a probar con el sistema? Ah, eso. Sí. Bueno, se hace principalmente, estos palos se han puesto para evitar que entre nutria, pero ahora los producen cada vez más sin estos palos. Además, eso ha tenido un objetivo para un estudio que se ha hecho en Inglaterra, de Harrington, han publicado ahí diferencias entre las huellas de turón y el bisón americano, para obligar al bicho a pasar de misma forma por el túnel. Es un poco porque se ha producido, ha fabricado luego con estos palos aquí, pero ahora mismo nosotros hemos usado sin estos palos. Esas primeras que hemos puesto y yo creo que no tienen mucha importancia. Vale, yo la había visto últimamente y pensé que era lo que se estaba utilizando ahora. Pero no... No sé si tiene efecto o no. Hay tantas cosas que pueden influir en la captura. No sé si estos palos son tan importantes. Yo creo que no. Consuelo. Sí, yo una apunte. Has puesto una gráfica, una tabla con el esfuerzo de captura, el esfuerzo global de capturas en España. ¿Esto? Sí.
Es decir, está muy bien como una visión general, pero ¿no te parece que al sumar distintas casuísticas de muchas capturas con poco esfuerzo, de mucho esfuerzo con pocas capturas, habría que matizar más por provincias, por regiones, para dar una visión más concreta? O sea, que la conclusión global no es del todo cierta. Cierto, pero yo hablaba de situación general. Vosotros habéis hablado de unos casos concretos. Pero ya lo sé, pero me refiero que esta foto no es real, porque mezcla un poco churras con merinas, entonces habría que quizás ir más por regiones o por zonas para poder comparar los dos. Sí, ¿no? pero aún así yo creo que la situación es preocupante en todos los sitios. No, eso está claro. Sí, que no quiero decir que tenemos un descontrol total en todos los sitios, pero bueno, la situación global es esa. Hay zonas donde se trampea más, donde menos, donde se captura más, donde menos, dentro de eso. Sí, pero como quiero decir que da la sensación, lo que quiero decir es, tú ves los últimos años y ves con menos esfuerzo de captura han subido las capturas. Eso a nivel global puede que sea cierto, porque se ha empezado a capturar a lo mejor en sitios con muy poco esfuerzo, que había mucha densidad que se coge mucho, pero a nivel local no lo es. Entonces puede dar una imagen a nivel local con mucho peso en la población de esa Bueno, eso depende seguramente de muchas cosas. Igual últimamente se trampea en las zonas nuevas donde se detecta ya una alta densidad, cualquier cosa. Es un gráfico general. Ya. Pero sí, entiendo. Sí. Una curiosidad, no sé si habéis probado estas plataformas ya en Extremadura, por ejemplo, en unas zonas legales, porque plataformas similares a estas se utilizan también para sacar del medio natural a los traquemis. Es decir, a los traquemis, a sí. Entonces, ¿habéis tenido ya alguna interacción con Galápagos en los No, ninguno. Y en Salvador tampoco. Tuvieron pocas plataformas también. 6 me parece, 6 hemos puesto, entonces no. Que sí se detecta bien, por ejemplo, se trata de agua, detecta muy bien con eso. Y varias aves dejan ahí los rascones y pollas de agua y pasan mucho. Ratas también, pero Galápagos no hemos visto. Pero no, hablo de pocos casos aún. Sí, yo quería cambiar un poco de tema y una pregunta más general. Yo he hecho aquí un poco en falta el tema de que se sigan produciendo nuevas sueltas. ¿Nuevas sueltas? No, sí, se ha hablado, por ejemplo, en La Rioja se han prohibido nuevas granjas, pero ¿cómo está ahora ese tema? Ha habido nuevas sueltas, digo, de granjas peleteras, nuevas que llevan al traste pues todos estos esfuerzos, ¿no? Bueno, sueltas directas igual las no sabe contestar mejor cuánto era el último, hace 2 o 3 años por lo menos. Claro, ha habido distintas sueltas, en 2009 se produjo la de lluvia, realmente son catástrofes que están afectando. Se ha intentado recoger en el borrador de la estrategia de erradicación, está en fase de discusión por las comunidades autónomas, entonces es un poco el limitante que tenemos. Vamos a ver, la normativa nacional prohíbe obviamente la suelta y prohíbe la instalación de nuevas granjas en todo el territorio español. Lo único, o sea, oficialmente no puede construirse nuevas granjas y las administraciones pueden dar nuevas autorizaciones. La Rioja, que por ejemplo ha arreglado eso específicamente como otras comunidades autónomas, pero ahora mismo con la normativa que hay, con independencia de que se meta o no en las comunidades autónomas. ¿Segura de eso? Yo la idea que tengo que en la última versión que hay se va a prohibir solo en zonas de presencia de visón europeo. En otras zonas hubo reclamaciones. Lo que se necesita de demanda se La intenta hacer normativa que aquí. está aprobada ahora mismo, que está en revisión pero está aprobada en 2011, lo prohíbe expresamente. Pero tienes que tener en cuenta la presión de los ganaderos, de los criadores de raza. Está por ver porque todavía eso no se ha decidido tampoco en el comité de fomento, o sea, está por ver qué puede pasar o no. Porque también hay mucha presión interna de todos nosotros para que eso se siga prohibiendo. Ahora mismo, tal como está aprobada la normativa, no. Pero hay otro nivel. Pero sí, está el otro nivel de los escapes intencionados o no, claro. Eso me Porque a veces, refiero. claro, O sea, me parece una actividad legal claro, la cría de animales, claro, pero hay que garantizar que
no haya escape, lo mismo que un parque zoológico, lo mismo que cualquier lugar. Claro, por eso he comentado yo que hay que Y trabajar luego también perseguir- mucho con los grupos que no Perseguir y prevenir los actos vandálicos. vandálicos, pero con ese fin de Yo por eso defensa. Ese tipo de acciones en teoría se han recogido en el borrador de la estrategia de erradicación. Pero O sea que, vamos, por acabar, no. O sea, creo que a nadie se le escapa que es mucho más efectivo eso, que tiene que ir acompañado con métodos de fuerza y tal, pero es que esa es la raíz del problema. Que probablemente en muchos territorios ya se hubiera acabado, como he dicho, si no fuera porque ha habido nuevas sueltas. Claro, ¿tú crees que es eso? Para que si no hubiera habido nuevas sueltas... Con un esfuerzo adecuado, yo no puedo afirmar, pero localmente sí se hubiera tenido más éxitos. En 2008, la última granja que hay situada en la Comunidad de Madrid, que es en Santa María de la Alameda, en el límite con Ávila, soltaron los grupos animalistas 300 hembras preñadas, de las cuales pues, los tres primeros días, pues entre atropellos y tal, y que se cogieron la mitad, pero estaban preñadas ya a punto de parir. Vete restando abortos y lo que tú quieras, nos queda un residuo estupendo. Consecuencias de esta suelta, la granja no tenía ni tiene ni permiso de sanidad, ni permiso de medio ambiente, ni de ningún tipo, pero ahora continúa igual, ¿no? Entonces, claro, llega un momento que dices, bueno, entonces, ¿qué hacer? Pero eso ahí está, ¿no? Entonces, claro, el sistema central, que nuestra hipótesis es que los bisones acabaron con los desmanes, porque además tenemos una serie de datos temporales que parece que así lo demuestran, pues es que es completamente imposible recuperar la especie con un aporte continuo del mayor depredador, bueno, del bicharraco este, claro. Entonces, bueno, ese es o sea, en Madrid, en 2008, catapum. Pero, Julio, ¿tú crees que en Madrid había suficiente desmán en 2008, no, ya no, 2008 como para no. que la especie se desapareciera allí por la presión? No, en Madrid la especie, el desmán ha desaparecido en los años 80. Claro, por eso te digo O sea que no... Ya, pero no, estoy hablando de recuperación de la especie. Una posible, claro, es imposible. Ya, pero por otros efectos, por otras acciones. Yo creo que lo que está claro es que hay que cortar el nuevo flujo de salida de los bisones americanos de las granjas al medio natural, pero que el problema ya está ahí, ya lo tenemos. O sea, quiero decir que no nos tenemos que preocupar por Olubia. A mí me preocupa, yo creo que hay que exigirle a ese señor 17.735 barreras de seguridad, pero aunque le exijamos eso, el problema lo tenemos. Quiero decir que no tenemos que engañarnos, ni tenemos que llevarnos, no sé, tirarnos de los pelos a estas alturas. ¿Para qué no nos vamos a preocupar con de Nubia, que yo me preocuparía mucho, con todo el mogollón que ya tenemos fuera? Claro. Yo quiero hacer una reflexión, a lo mejor algunos se levantan del asiento, no lo voy a decir. Pero claro, nosotros tenemos un verdadero problema, que pienso con el tema este de esta invasora, y detrás de esta nos van a venir 50 más, tenemos un verdadero problema que para mí es muy diferente cuando estás trabajando en una zona de visón europeo a cuando no lo estás. Pero el problema que tenemos con el visón americano es que no lo queremos quitar. Lo queremos eliminar, pero, no, controlar no, lo queremos eliminar. Bueno, tenemos una situación, y voy a hablar de la provincia de Salamanca. Yo he sido jefa de caza de la provincia de Salamanca, y yo he dado 17.000 licencias, 17.000 escopetas ahí en Salamanca, dispuestos a matar hasta mariposas. A lo mejor necesitamos en las zonas fuera de visón americano, fuera de visón europeo, autorizar unas autorizaciones para invasoras súper controladas, bajo la guardería. A lo mejor dices a cada guarda este tramo del río con 10 cazadores que quieran hacer esto, bueno, eso habría que organizarlo y montarlo. Y a lo mejor en los tramos en los que realmente no tenemos problema de que pueda haber confusión de especie, a lo mejor en esos tramos puede funcionar. Problemas, pues yo sé que muchos, ojo. A lo mejor algunos se levantan del asiento, pero estamos viendo cómo se está extendiendo la especie. Y acabas de decir que necesitamos mucha gente que colabore. Las administraciones cada vez somos más mínimas. Tenemos cantidad de problemas, poca financiación,
la guardería llega hasta donde llega y hago yo una reflexión. Realmente, con los medios que actualmente disponemos, con lo que tenemos, realmente consideramos que vamos a poder acabar con esto. Es que, no sé, o sea, yo ya os he dicho, evidentemente en zonas, por ejemplo, como Burgos, a mí no se me ocurre ni pensarlo, pero en otras zonas, yo estoy pensando en determinados tramos de, yo qué sé, de Tormes, ¿por qué no? Yo creo que antes de empezar, bueno, voy a contestar que es un poco mi opinión, que antes de empezar a permitir a los cazadores matarles, pegar tiros, a usar trampas mortales, antes hay muchas cosas antes que se podría comprobar, ¿no? Entonces, son estas plataformas o yo te estoy diciendo que voluntarias. si, por ejemplo, mira, a lo mejor tú controlas una cosa totalmente, o sea, no estoy haciendo nada de descontrolado, si con las licencias de caza se iba a sacar unas autorizaciones para matar, pues eso, según qué especies y alimañas, como los llamaban antes, no sé qué historias, que luego no se parece que esos exámenes no se hicieron. Yo no digo en absoluto nada que sea descontrolado, ojo, porque descontrolado no, pero en determinadas zonas. Teresa, ¿te puedo contestar yo una cosa concreta? Bueno, los rusos lo han hecho, eso está aprobado hace mucho tiempo, los rusos lo han hecho, Madis lo conoce muchísimo mejor que yo y te podría dar resultados, pero bueno, nosotros tenemos un caso concreto que es muy concreto y me da pena que no esté José Manuel Meneses para contártelo o Víctor en su momento, pero en la granja de Lubia fuimos un poco a por todas. Es decir, claro, era un escape en una zona complicada y fuimos con todo, incluido escopetas. Y la efectividad, bueno, fueron guardas de Burgos, de Soria, de muchos sitios, con trampas, cazadores, agentes medioambientales con autorizaciones y agentes medioambientales y cazadores experimentados, y no cazaron nada. No cazaron nada, se atropellaron, se mataron, se cogieron en trampas. Todos los métodos utilizados fueron mucho más efectivos que el disparo. Y a mí me da, bueno, yo soy de la misma opinión que Madis, yo creo que antes de llegar ahí tenemos que pasar por muchas otras cosas. Yo no sé si será necesario llegar a las escopetas, pero yo creo que había que intentar otros métodos. Un segundo solo. Un segundo solo. Este animado debate que se está produciendo, también ya veis que tenemos previsto pues, un tiempo de trabajo, que vamos a considerar que así, por la hora que es este tiempo de trabajo teníamos previsto alargar este debate, parece que os estáis animando todos un poco. Teníamos previsto una visita a un tramo de río, hemos recogido nuestros indicios de desmán, pero el río viene desbordado totalmente, no vamos a poder hacer absolutamente nada, entonces vamos a ganar ese tiempo, entonces vamos a alargar, como digo, este tiempo de debate unos minutos más y luego ya damos un poco las conclusiones de estas jornadas y lo damos por terminado. ¿Vale? Continuamos. Había cortado Teresa y... Pues puedes escapar de ti. Como consideras. Un ejemplo, por ejemplo, en Rusia es una especie, en muchos países del norte de Europa es una especie importante de caza americana, se usa cepos y perros y giros y hay muchas discusiones en Rusia, aún igual queda algo de europeo. Sí, cinegético total, libre todo el año. En Estonia, por ejemplo, y no se consigue hacer nada, ni con cepos, ni... Hay una discusión entre el cepo, pues claro, cogen algún europeo y prohibirlo o no, pero al mismo tiempo cogen muchos americanos también, pero al final el europeo se va dispersando y americano está por todos los lados. En zona de visión europea yo lo veo. En caso de Álava, sí que hay que decir que en Álava se detectó una madriguera, se hubo avistamientos de visón americano y sí que hay en ese caso un guarda de la Diputación de Álava hizo una esfera y sí que logró con el permiso pertinente y demás disparar a un visón americano y en ese caso igual, teniendo muy claro que era un visón americano, sí que se hizo. Es que quería decir lo mismo. El año pasado esa explosión entre comillas de bisones
americanos que he contado en el río Ebro, que hemos tratado de erradicar, etcétera, etcétera. Se avistó el verano pasado también una madriguera, exactamente el mismo caso, y se planteó la posibilidad de que eso, un cazador español. Aún así no se termina con ello, o sea, es muy eficaz, pero tiene que ser alguien experto, que controle, que sepa dónde ir, y capturas un ejemplar. Os puedo contar un ejemplo también al lado. He encontrado también una madriguera, pues un pato dentro matado por americano, cortado los trozos, he puesto 3 trampas alrededor, no entra, cierra las trampas, caga encima como un típico de esos. Y he construido una plataforma de un palet que está en el río, he puesto 4 piedras abajo, he tapado con hierba, he puesto trampa encima. El primer trampo no ha caído, el siguiente trampeo abajo, una entra. Plataforma. Le he dicho yo a los terrenos que no soñas con los animales que no quieren entrar a las trampas. En las plataformas entran todos. He dicho eso. Demasiado bonito, pero ojalá. Ha ganado un gran premio. Por curiosidad, son curiosos. Son curiosos, sí. Es una raza de cautividad, de granja. Yo soy de